Hola, hola. Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Betania Siquén Pérez Cebreros, otorrinolaringóloga, orgullosamente egresada del Hospital Juárez de México. Les saludo desde Culiacán, Sinaloa. Es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación. Y el día de hoy vamos a hablar de cuál es la forma correcta de realizar el lavado de oídos, que es una técnica muy común, no solo en la consulta de otorrino, también en la del médico de primer contacto, el médico general, el médico familiar, en la consulta de pediatría, incluso en la consulta de geriatría. Todos hemos visto alguna vez a algún paciente con un tapón de oídos, un tapón de cerumen. Entonces es importante saber cómo realizarlo bien, en qué pacientes lo tenemos que hacer y en quiénes no se debe de hacer para evitarnos complicaciones. Vamos a hacer un repaso rápido de algunas generalidades. En el adulto el conducto mide 2,5 cm de largo y 8 a 10 milímetros de diámetro. En el niño es recto, pero aproximadamente a los 9 años adquiere esta forma de S itálica, con unas curvaturas. En su porción más externa está dirigida hacia anteromedial. En su porción media es transverso, esa es la porción también que es más estrecha. Y en su porción más interna se dirige hacia anterior y un poquito hacia abajo. Entonces es importante tener en cuenta estas curvaturas que adquiere el adulto porque la tracción del pabellón con el objeto de rectificar el conducto es distinta si estamos ante un adulto que si estamos con un niño. En el adulto el pabellón debe traccionarse hacia atrás y hacia arriba para rectificarlo. Y en el niño es hacia abajo y hacia atrás. Los dos tercios, el tercio medio y el tercio interno, son óseos y solo el tercio externo es cartilaginoso. Y esto hace que, a diferencia de la trompa de Eustaquio, el conducto auditivo externo sea permeable en reposo. La piel que reviste la porción ósea del conducto es súper delgadita, mide 0,2 milímetros de grosor. Aquí no hay glándulas sebáceas, no hay folículos pilosos, no hay glándulas apócrinas, es la pura piel sobre el hueso y es muy, muy delgada. Entonces es bien fácil lacerarla si no manipulamos el conducto con cuidado. Ya acá en la porción más externa, acá sí ya encontramos glándulas apócrinas, glándulas sebáceas, folículos pilosos y la piel ya es un poco más gruesa, ya mide 1 milímetro, ya es un poquito más. Todavía es delgadita, pero no tanto. Y entonces todo el tiempo de forma normal, la membrana timpánica, en su porción más externa, junto con la piel de la piel de la porción más interna del conducto, se están descamando, están descamándose células epiteliales y estas células epiteliales migran por un mecanismo de autolimpieza que tiene el oído que va barriendo las celulitas y las va haciendo que se vayan más hacia afuera. Y estas células epiteliales se mezclan con lo producido por las glándulas apócrinas y las glándulas sebáceas y esto es lo que forma el cerumen tal como lo conocemos en la porción más externa del conducto. Entonces el cerumen se forma acá afuera, no tiene por qué haber cerumen en la porción media o interna del conducto a menos que lo hayamos empujado con algo. ¿Okay? Entonces un oído sano eh, tiene cerumen siempre un poquito aquí afuera nada más y solito lo elimina cuando ya no lo necesita. Y bueno, el cerumen varía mucho de paciente a paciente. Todos tenemos cerumen distinto en color, en consistencia, en cantidad. Va desde un color café clarito, un color miel, como el que vemos aquí, hasta un color café muy oscuro, casi negro, y esto sigue siendo normal. La consistencia también varía en pacientes jóvenes, en niños, tiende a ser más húmedo, como este que vemos aquí, a veces con la consistencia parecida a la de la pasta dental y ya con el paso de los años tiende a ser más seco. Y en cantidad pues tenemos a los pacientes en los dos extremos, el que produce muy poquito, cuyo cerumen pues es muy escaso y la piel de su conducto está seca porque casi no hay cerumen. Y tenemos por otro lado a los pacientes que producen muchísimo cerumen, más del que pueden eliminar y esto pues determinado genéticamente. Entonces a esos pacientes hay que estarles ayudando cada vez que se forma el tapón, a cada 8 meses, cada año, cada 2 años, a eliminarles el cerumen.
Por su naturaleza es hidrófobo, por este componente que tiene producto de las glándulas sebáceas. Entonces, ayuda por eso a retener el agua en el conducto e hidrata la piel. Tiene un pH ligeramente ácido de 6 a 6.5 y propiedades bactericidas. Entonces, pues vemos que está ahí en el conducto porque el conducto lo necesita para protegerse de infecciones, para hidratar su piel, para mantener el pH y si lo quitamos, pues dejamos la piel expuesta a infecciones. Entonces, no hay que quitarlo sin necesidad. Hay factores que favorecen la acumulación y la formación de tapones, como por ejemplo factores anatómicos, que el conducto esté muy estrecho, pues en los niños muy pequeñitos o en pacientes ya muy ancianitos donde los tejidos se vuelven más colapsables. O también por variantes anatómicas como que el ángulo, alguno de los ángulos esté más pronunciado, un piso muy excavado, que hace que el cerumen no se elimine como debe y entonces ahí se empieza a acumular y se forma el tapón. Hay otros factores, como por ejemplo que haya mucho vellito en la entrada del conducto, que pueda favorecer la acumulación, el uso constante de audífonos, ya sea para escuchar música o en pacientes que requieren el uso de algún auxiliar auditivo, pues es factor de riesgo para formación de tapón, porque está ocluido el oído y no permiten que el oído haga su limpieza normal. Pero por mucho la causa más frecuente de formación de tapones es la manipulación. Los pacientes, pues por cultura, ellos creen de forma errónea que tienen que estarse limpiando los oídos porque el cerumen ellos lo ven como algo sucio. Y ahí nos toca a nosotros, pues, educar al paciente, decirles que no es así, que el cerumen lo necesita el oído, que tiene que estar ahí, hay que dejárselo ahí, si no causa ninguna molestia, ahí hay que dejarlo. Entonces no tienen por qué estarse limpiando los oídos, ¿no? Ni con cotonetes, ni con nada. El oído se limpia solo la mayor parte del tiempo. Un oído sano se limpia solito. Entonces, ¿cuándo debo realizar un lavado de oídos? Pues cuando causa molestias. Cuando el paciente refiere que ha disminuido su audición, que tiene sensación de oído tapado, que le ha dolido el oído, tiene alguna molestia, ese cerumen le está causando molestias y pues lo revisamos y vemos que efectivamente está ahí lleno el conducto y está impactado, pues hay que quitarlo. Cuando impide ver la membrana timpánica, cuando nos impide a nosotros realizar una adecuada exploración. ¿Sí? Yo quiero revisar cómo está la piel, cómo está la membrana timpánica, porque el paciente pues me refiere ahí a alguna molestia, tengo que hacer mi exploración y el cerumen no me deja, pues lo voy a retirar con mucho cuidado. Otra indicación es en población vulnerable. Aquellos pacientes que por alguna razón, aunque sientan molestias, no nos lo pueden decir. Pues bebés, pacientes muy chiquitos o ya ancianitos también, y pacientes que tengan algún tipo de demencia, algún grado de deterioro cognitivo, si los revisamos y vemos que tienen el taponcito de cerumen, pues ellos no pueden expresar si les molesta, hay que retirarlo. Cuando el cerumen está impactado o está ocluyendo por completo el conducto, aquí hay que hacer lavado, porque si el conducto no está completamente obstruido, o vemos el cerumen un poquito más afuera y que ocluye a lo mejor un 50-60% de la luz, bien lo podemos retirar de forma instrumentada, de forma manual, con un cono y una cucharilla con mucho cuidado, sin necesidad de hacer lavado. Y claro, siempre teniendo en cuenta que no exista ninguna contraindicación. Entonces, ¿cuándo no lo debemos de realizar? Pues principalmente cualquier cosa que te sugiera que el oído puede estar perforado, ya sea porque el paciente te refiere que se fue a hacer un lavado hace poco y tuvo dolor, o o sintió que cuando le hicieron el lavado el agua le pasó a la garganta, porque así lo dicen también. Entonces, pues eso te orienta a que probablemente tuvo una perforación de la membrana timpánica y no es conveniente que tú le intentes hacer el lavado. Si el paciente tuvo una perforación, te lo dice así claramente, se le perforó el oído en los últimos 12 meses o tuvo salida de líquido por el oído en el último año, siempre hay que preguntarlo antes de querer hacer el procedimiento, si ha salido algo de líquido por el oído y entonces pues tú no sabes si esa perforación que tuvo el paciente cerró o qué pasó, entonces no, mejor no hagas el lavado.
si tuvo una infección reciente del oído medio en las últimas 3 semanas, o bien si tiene una infección activa, pues no lo puedes realizar. Si el paciente refiere que tuvo una cirugía en ese oído, no puedes hacer lavado. La única excepción es que la cirugía haya sido colocación de tubo de ventilación. Que el paciente te refiera que le colocaron un tubo de ventilación y que ese tubito ya se salió, ya se extruyó y que lo revisó el doctor y que le dijo que el oído estaba con su membrana timpánica íntegra. En ese caso, sí puedes realizar el lavado. En pacientes con labio paladar hendido, ya sea que los hayan corregido o no, es mejor no hacerlo, porque estos pacientes, por sus alteraciones anatómicas, tienen predisposición a hacer infecciones óticas de repetición y entonces eso favorece que tengan algunas complicaciones. Una de las más frecuentes es la ruptura de la membrana timpánica. Entonces en ellos mejor no. Y pues en pacientes que estén confusos, agitados o que tengan miedo a que les manipules el oído, porque no te van a cooperar. Y si el paciente se está moviendo, está muy nervioso, pues es peligroso, no puedes hacer el procedimiento con seguridad y no es recomendable que lo hagas. Y bueno, ahora sí, ya tengo a mi paciente listo, no tengo ninguna contraindicación, está el cerumen impactado, tengo que realizar el lavado. ¿Qué necesito? Pues primero, un recipiente. Vas a necesitar un recipiente que bien puede ser este de plástico que está diseñado especialmente para hacer lavados de oído. Tiene una hendidura chiquita para que ahí acomodes la orejita del paciente y otra más grande para que el recipiente no le estorbe a tu mano cuando quieras hacer el lavado. Pero si no lo tienes, una riñonera, ya sea de metal o de plástico, sirve bastante bien. Vas a necesitar una jeringa para hacer la irrigación, que puede ser esta grande de 150 mililitros, pero si no la tienes, también estas jeringas de plástico de 20 mililitros sirven súper bien. Muy económicas, accesibles para todos y sirven muy bien. Un catéter de estos de los punzos verdes, también los azules sirven muy bien. Calibre 18, que son estos verdes, o los azulitos, también sirven bien. La solución, solución inyectable puedes utilizar. Gasas, toallas o campos, algo que te sirva para cubrir la ropa del paciente del lado en el que vas a hacer el lavado, proteger su ropa y que no se moje. Y también para secarle al final del procedimiento y que no se vaya con su orejita toda mojada. Y es opcional, no es súper necesario, pero si lo tienes te puede ayudar mucho tener una cucharilla de cerumen y un aspirador. Y pues claro, tu otoscopio y tus conitos, porque pues vas a revisar al paciente al final del procedimiento para ver cómo quedó todo, ¿sí? Eh, entonces, ahora sí, ya tenemos a nuestro paciente listo, tiene su cerumen ahí impactado, no hay ninguna contraindicación, tengo todo lo que necesito. ¿Cómo le voy a hacer? Pues primero hay que explicarle al paciente, como en cualquier procedimiento, antes hay que decirle lo que va a pasar, lo que puede sentir. Señor, necesito que no se me mueva. Es muy importante que el paciente esté consciente de que no se debe de mover, de que si algo le incomoda, te levante la manita del otro lado, pero que no te vaya a brincar para que tú no lo vayas a lastimar. Va a sentir un poquito de agua que va a entrar en su oído, se puede sentir incómodo. Si siente dolor, me avisa. Si se marea o siente un poquito de vértigo, que le dan vueltas las cosas, me avisa para yo también detenerme. Yo siempre antes de meterles algo en el oído o de manipularlos de alguna manera, siempre les pido que en la manita que me presten una mano y yo en la mano les digo, mire, así se siente la cucharilla, así se siente el catéter de plástico, esto no pica, no raspa, no debe de doler. Sí, yo sé que el oído es muy sensible, es lo que yo les digo, yo sé que el oído es muy sensible. Si en algo a usted le molesta, usted me avisa, pero tenga la seguridad de que yo no lo voy a lastimar porque lo voy a hacer de una forma muy gentil. Aún así puede molestarle. Si usted le molesta, usted me avisa inmediatamente. Entonces eso tranquiliza mucho al paciente. Ya el paciente está preparado, va sentado con su hombro cubierto
con algún campo, con alguna toalla para proteger su ropa de que no se le moje y tienes listo también para secarle su orejita para que después del procedimiento no se vaya con su oreja mojada. La tracción del pabellón es importante. Vas a traccionar el pabellón en los adultos hacia atrás y hacia arriba, buscando la rectificación del conducto, y en los niños hacia abajo y hacia atrás. Y bueno, acomodas el recipiente. Si tienes un ayudante, le pides que te detenga el recipiente, y si no, al mismo paciente le pides que te ayude y que detenga el recipiente justo debajo del pabellón. Justo debajo del pabellón, pero sin empujar el pabellón hacia arriba, porque a veces lo dejamos aquí muy apretado en la entrada y empujamos con el mismo recipiente el pabellón, y eso evita que el tapón salga más fácil. Entonces, debajo del pabellón, pero sin empujar el conducto hacia arriba. Y entonces dirigimos la irrigación hacia atrás y hacia arriba, hacia la pared posterior y hacia el techo del conducto. De esta forma no hay manera de que lastimes la membrana timpánica. ¿Ok? Entonces no se dirige jamás el chorrito de agua hacia adelante, porque ahí le das directo a la membrana y sí la puedes lastimar. Entonces siempre dirigir la irrigación hacia atrás y hacia arriba. La irrigación va a ir entre la piel y el tapón y lo va a ir despegando. Va a ser como una turbulencia y va a despegar el tapón y lo va a obligar a salir. La temperatura del agua debe ser la adecuada, ni muy caliente ni muy fría, cercana a la temperatura corporal. Se recomiendan 37 grados y puedes repetir la irrigación las veces que sea necesario. Hasta medio litro de solución puedes utilizar. Si es con estas jeringas grandes de 150 mililitros, pues puedes usar unas 3. Y si son de las de 20 mililitros, pues muchas más. Siempre cuidando que tu mano, cuando hagas la irrigación, no se mueva, que esté bien firme tu mano, porque si con el catéter haces juego, sí puedes lastimar la piel del conducto. Digo, el plastiquito del catéter es muy blandito, pero de todas maneras, como la piel es tan delgadita, sí la puedes lacerar, o incluso si se te va la mano, puedes lastimar la membrana timpánica. Entonces, cuidado ahí con los movimientos de tu mano cuando estés haciendo la irrigación. Igual pedirle al paciente que no se mueva. Eso es muy importante. Si a pesar de que haces las cosas pues con la técnica como está escrita y ya usaste tu medio litro de solución y no se despega el tapón, pues tienes dos opciones. O lo mandas con el otorrino directamente, pero otra que puedes hacer, si lo quieres volver a intentar, es darle al paciente un cerumenolítico, gotitas, para que se hidrate el conducto y se ablande el tapón, que bien pueden ser de solución fisiológica y funcionan bastante bien. Entonces le dices al paciente que se ponga unas gotitas de solución fisiológica unas 2 o 3 veces al día, unos 3 días, que regrese. Que regrese el paciente después de haberse hidratado el cerumen, va a ser mucho más fácil que salga. Entonces, bueno, pues ya, ahí lo puedes volver a intentar y seguro te va a funcionar. Si no, pues lo mejor es que lo refieras. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que podemos tener por un lavado de oídos? Pues ojalá que no tuviéramos ninguna, si hacemos las cosas con cuidado, de la forma correcta, pero hay que saber lo que puede pasar. Se mencionan como frecuentes tos, dolor y vértigo. La tos es algo bastante esperado por la inervación que comparten el oído con la garganta. Siempre que manipulamos el oído, pues hay que avisarle al paciente que puede sentir un poquito de cosquilleo en la garganta o ganas de toser, y es algo bastante, pues es muy frecuente. Dolor. Eh, el procedimiento es molesto por el chorro de agua, ¿no? Que le echamos al paciente, y hay que avisarle que es molesto, que es incómodo, que se puede sentir un poco raro, pero no tiene por qué doler. O sea, dolor como tal no tiene por qué haber, no es normal. Hay muchos umbrales de dolor y hay pacientes que son súper sensibles, y aun cuando no los estés lastimando, te dicen que les duele. Aún así, hay que hacerle caso al paciente. Si el paciente nos dice que le está doliendo, hay que detenerse, hay que revisar lo que está pasando y no le sigan. Sí, mejor refiéranlo. Si es así, mejor hay que referirlo. Vértigo. Si la temperatura del agua no fue la correcta, pues si estaba muy fría o muy caliente, sí se puede marear el paciente y tener un poquito de vértigo.
Y ya menos frecuentes, pues si tu mano no estaba bien firme y hiciste mucho juego, se te fue un poquito el catéter, sí puedes lesionar el conducto, lacerarlo o incluso, pues no lo quisiéramos, pero incluso la membrana timpánica se puede perforar. Que haya una infección después del lavado. Esto es porque a veces, pues, si el conducto se queda sin el cerumen, que es lo que lo protege, lo dejamos así bien limpiecito. Y además, si la piel se quedó irritada o hubo alguna laceración, pues queda expuesto a infecciones. Cuando yo veo la piel muy irritada después de hacer el lavado, sí le digo a los pacientes que se cuiden el oído de que no se les moje al menos por 10 días, para darle chance a la piel de que se recupere, de que se produzca un poquito de cerumen, de que recupere su pH normal y entonces sí ya se pueden dejar de cuidar el oído del agua. Y la perforación timpánica, pues sobre todo si la dirección del agua no fue la correcta, pero ustedes diríjanse siempre hacia atrás y hacia arriba para no tener este problema. Ya cosas excepcionales que pues están descritas, aunque en lo personal nunca me ha pasado, que un paciente se quede con acúfeno después del procedimiento, luxación de la cadena osicular, tendría que ser una técnica muy brusca, o sea, algo que hagas tú sin el mayor cuidado para que tengas una complicación de este tipo. O sea, si tú haces las cosas con cuidado, de la forma que aquí ya lo explicamos, no tiene por qué haber este tipo de complicaciones. Y bueno, también como el conducto está ahí con su inervación por el vago, puede haber una reacción vasovagal por la manipulación del conducto. Tampoco me ha pasado, pero pues sabemos, está descrito y hay que estar listos. ¿Cuándo referir al otorrino? Pues siempre que se presente alguna complicación. O sea, si tú ves que el paciente o le dolió o viste algún sangrado del oído o te refiere el paciente así de claro que el agua la sintió que le pasó a la garganta, aunque no veas la perforación, mándalo para que lo revisemos. Ante una técnica fallida, si ya lo intentaste una vez y no funcionó, o ya le diste el cerumenolítico al paciente, regresó contigo, lo volviste a intentar y no funcionó, mejor refiérelo para que lo valoremos. Si hay alguna contraindicación para realizar el lavado, ya sea que el paciente tenga una infección activa o que sea un paciente con alguna cirugía de ese oído, cualquier contraindicación pues ameritaría entonces no lavado, sino una extracción manual, instrumentada, con cucharilla, con aspirador, con un piquito. Si no cuentas con el equipo para hacer la extracción manual, pues es mejor referirlo con el otorrino. Y entonces, ya para concluir, pues ya vimos que el cerumen es necesario, en la medida de lo posible no hay que retirarlo, el oído lo necesita para mantener su pH, para protegerse de infecciones, para hidratar la piel, entonces no hay que quitarlo, a menos que moleste, a menos que, pues ya vimos ahí todas las indicaciones, ¿no? A menos que nos impida hacer una adecuada exploración o que sea un pacientito especial, pero fuera de esas situaciones no hay que quitarlo, ¿sí? Está ahí porque es necesario. Un oído sano debe tener ahí un poquito de cerumen. Hay que educar al paciente en este sentido, decirle que pues no tiene por qué estarse manipulando los oídos, ellos lo ven como parte de su limpieza general y ahí están con el cotonete todos los días y hay que decirles que los cotonetes prohibido utilizarlos en los oídos. Yo les digo a mis pacientes que los oídos se limpian con los codos, que no hay que meterse nada en el oído. Un oído sano se limpia solo la mayor parte del tiempo, salvo contadas excepciones. Y en ese caso, nosotros, si se está formando el tapón, a pesar de que ellos no se manipulen, nosotros con las herramientas adecuadas, de la forma correcta, les vamos a ayudar a eliminar ese tapón. Pero en la mayoría de los casos, si el paciente se deja de manipular y deja de usar el cotonete, se acaba la formación de tapón. Entonces sí hay que decirles no lo hagan porque pues puede salir contraproducente, usted se puede lastimar, cuando bien les va nada más se impactan el cerumen, pero luego llegan con la laceración o con la membrana timpánica hasta perforada por andarse metiendo cosas. Si el cerumen lo vemos externo y no ocluye por completo el conducto, es mejor hacerlo de forma manual. Siempre la forma instrumentada, con la adecuada visualización, viendo lo que estás haciendo, pues es más seguro.
Pues ya vimos la importancia de que la técnica la realicemos de la forma correcta, con la tracción en la dirección adecuada para rectificar el conducto. A veces si no sale el tapón es porque no lo estamos rectificando bien. Que la dirección de la irrigación sea la adecuada para no generar complicaciones y en un paciente bien seleccionado, que no vaya a tener por ahí algún factor de riesgo para perforación y entonces es así como nos evitamos complicaciones y hasta el paciente le va mejor. Y pues en caso de que no cuentes con el equipo de visualización adecuado o el equipo para hacer la extracción manual, en caso de que sea necesario, o si sospechas alguna complicación, pues refiérelo con el otorrino. Nosotros con mucho gusto lo vamos a revisar, lo vamos a valorar. Y pues de mi parte eso sería todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, estaré muy contenta de tratar de aclarar un poquito más en la sección de preguntas y respuestas. Y pues acá también les dejo mis datos. Igual si tienen alguna duda o los podemos apoyar de alguna manera, pues con mucho gusto lo vamos a hacer. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Que tengan una linda tarde.